my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Idea y conducción, Antonio Tello. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams has... Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la Torre de la Canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es 1.000.000 de sueños. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift. El cansancio del día, la imposibilidad del abrazo y la pérdida. Aún así te esperaré. I will wait. Mumford & Son. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dust, which we know will blow away with this new sun. But I have kneeled down. And I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive and I won't forget. Know what we've seen. Him with less. Now in some way shake the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. Now I'll be bold as well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind, freed from the lies. But I have kneeled down, wait for now. And I have kneeled down, know my ground. Woo!
Lengua zombie. Never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. La técnica de apropiación de símbolos y de palabras simbólicas siempre ha existido. Uno de los ejemplos más significativos es rojo, como sinónimo de izquierdista, revolucionario o radical. Su origen está vinculado a la bandera que utilizaba el ejército francés para anunciar la entrada en vigor de la ley marcial y que los insurrectos de 1789 utilizaron como símbolo de protesta contra dicha ley y más tarde como emblema revolucionario y del movimiento obrero. Sin embargo, la apropiación civilina de palabras simbólicas como revolución, liberación, reformismo, libertad, patria, etc., y la distorsión de su significado que ahora sufren estas palabras, crean una gran conmoción en su significado y, consecuentemente, una gran perturbación en la percepción y comprensión de la realidad. Esta es consecuencia de la novedosa técnica aplicada desde 1984 por la compañía Apple, la de las computadoras de la manzanita mordida, a la que sus mentores dieron descaradamente el nombre de marketing de la liberación. De acuerdo con ella, promocionaron la compañía con este impactante y cínico lema: ya era hora de que un capitalista liderara la revolución. Pues es así como cada día perdemos la orientación y el tren de la realidad. El dolor es un tren de carga cuando tienes mucho que mamar. Freight Train, Sarah Jackson Holman. Grief is a freight train, oh, what's a little pain when you've got so much to love. Grief is a freight train, oh, what's a little pain when you've got so much to love. Forever is a slow dream, oh, what a vivid thing when you've got so much to lose. Hope is a fast car, only takes you so far away, you've got a lot to lose. Love is a slow song playing on the radio. I know every word by heart. Happiness a soft light that we see our lives by, only faded to the dark.
Miradas de la ciudad. La ciudad es 1.000.000 de sueños. Omar Izaguirre, cronista de la ciudad y de su memoria. Buenas noches, Omar. Buenas noches. ¿Qué tal si nos damos un paseo por uno de los, vamos a redundar, paseos hermosos que tiene esta ciudad? Sí, sí. Un bulevar. Me estoy imaginando, claro. Un bulevar que va desde el Andino, del cual hablábamos hace algunas noches, hasta las 5 esquinas. Las 5 esquinas. ¿Hacemos este paseo? Sí, un gustazo, sin duda. El Boulevard Roca, actualmente, por disposición municipal, que fue bastante meneada en su momento en materia de debates y fundamentalmente los intereses, y pongo comillas al término, intereses que toca, es uno de los pocos lugares protegidos por una ordenanza, buscando preservar el estilo ya de por sí cambiado, nada o muy poco que ver con lo colonial que pudo haber habido en los orígenes del bulevar. El bulevar más o menos se remonta a 1880. Y esto más o menos no es de... Es posterior incluso a la llegada del ferrocarril. Sí. Porque justamente el propio ferrocarril va a ser quien reclame al intendente municipal de entonces un camino que justificara el edificio de la estación. Había una quinta al frente y apenas una callejuela por el costado, una calle muy angosta, cuyo tránsito, mejor dicho, que impedía un tránsito fluido. Sobre todo porque allí llegaban mercancías, llegaban para no solo cereal y ganado, sino la mercancía que proveía a la ciudad, ¿no? Es decir, en esos tiempos hasta el propio correo, que ya lo teníamos, sus encomiendas y sus piezas postales usaban el servicio del ferrocarril. De modo entonces que no queda, si bien es cierto soy un aficionado a la historia, no un historiador consagrado, eso de decir más o menos, es que durante todo el trámite no hay una fecha en la que se abrió el bulevar, ni mucho menos, eran tiempos donde no se inauguraban las obras. De cierta manera, el pueblo animadamente tomaba posesión de ellas. Y por supuesto, el primer diseño de la calle fue una calle muy ancha, tremendamente guadalosa, y sin nada a los costados. Donde iban carros tirados por caballos y coches y camiones, o pequeños camiones, porque tampoco había grandes camiones, ¿no? Y por supuesto los carruajes con las damas y todo eso para el propio transporte, que después conoceríamos Armando Discépolo de por medio como Mateos, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que ese espacio, ha ido creciendo, hablaremos de tiempos más remotos, hasta transformarse en una calle neurálgica, donde se instalaron los principales hoteles, donde para ir a comer a deshoras no había otro lugar apropiado que no fuera el bulevar. Por mediados de los años 40... tenía los cines populares. ¿No es cierto? Cine Roca, Cine Claro, Avenida. donde el Cine Roca, decir Cine Roca era decir Pueblo Alberdi. Claro, Es decir, que le llamaban, la parte de arriba era la zona de Puloy, ¿no? La zona de Puloy. Claro, Había que situarse siempre por debajo de la bandeja. Y después, aunque más pequeño, hoy sí Cine recuerdo Avenida, allí, ¿no? sí recuerdo que allí veíamos
los documentales, Los episodios. los y noticieros, el noticiero argentino, Claro. que era y te enterabas de noticias, Sí, 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 las sí. más importantes, porque era lo que te llegaba. Ausencia de televisión, Claro. La única manera de ver Sí. noticias en imágenes Y eran la- los noticieros del cine. Y en es las verdad, matinés que íbamos y veíamos aquellas películas por episodios. por episodio. Y en lo mejor se cortaba y tenías que esperar hasta el otro Hasta el domingo. otro. Decirle fundamentalmente a estos eventuales jóvenes que nos puedan estar escuchando que los episodios representaba la película entera cortada Sí. en el momento Crítico, así más- continuará. más internet y continuará. Tres Sí, puntos la suspensivos. dichosa y odiada frase continuará. Y por supuesto, hacía su negocio el dueño del cine, porque por ahí Claro. particularmente las del Zorro y todas esas eran, Sí. eran tiradas en varios episodios. ¿no? Exactamente, Así sí. que, por supuesto, representaba la parte corta, que después esa de los episodios se complementaba con una película de 90 minutos, una película entera, digamos, ¿no? Como yo vivía en el pueblo Alberdi, un día que iba pasando por las 5 esquinas y veo en el otro cine, el Cine Avenida, que daban una película cuyo libro había leído, que era Robinson Crusoe. Ah, claro. Y fue dramático para mí, siendo tan niño, porque quería ver la película y Sí, no sí, no teníamos dinero para cine. Claro. Y entonces me dice mi madre, y bueno, usted que va a la doctrina, pídale al cura. Y entonces me fui y le pedí al cura y el cura me dio el Los dinero centavos, sí, para ir a ver Robinson Crusoe, pero no era lo mismo. No era, Sí, lo sí, mismo, sí. era mejor el libro. Sí, que es bueno, alguna vez estando en Chile me pusieron muy al tanto de estas aventuras, ¿no? Que tanto tienen que ver, ¿no? Con el sí, pueblo sí, hermano, ¿no? sí, sí. Bueno, la cuestión es que si uno lo observa aéreamente al bulevar, hay Claro que la isla de Robinson Crusoe pertenece a Chile. Sí, sí, donde sí. él se pierde pertenece a Chile. Exactamente. Fernández, Por eso allá Fernández me parece que se sí. llama. Y el náufrago real, creo recordar que era de apellido Selkirk. Claro, claro. Sí. Bueno, y el que la escribió Daniel Defoe. Defoe. Sí. Bueno, la cuestión es que el bulevar tiene su espacio que en su momento era muy atractivo y muy bonito en las 5 esquinas. No voy a explicar por qué lo de las 5 esquinas. Pero hay un lugar donde, avanzando hacia el este, donde están las 4 esquinas, lo cual uno diría, pero ¿cómo? Es lo más común, cualquier cruce de calle tiene 4 esquinas. Pero hay una en donde son las 3 esquinas. Es decir, las distintas segmentaciones. Sí, en el que ¿no? claro, porque el bulevar corta en diagonal. Corta en diagonal, exactamente, ¿no? Y quedó trunco en las 5 esquinas porque, bueno, la necedad de algunos y la falta de recursos de estados municipales muy pobres, estoy hablando de finales del siglo XIX, impidió que el diseño original, la idea, el sueño original fuera que llegara a la plaza principal. Para lo cual había que demoler o había que expropiar muchos terrenos, ¿no? A pesar de que son apenas 4 cuadras. Ya. Puesta en diagonal son apenas 4 cuadras en las que no se pudo lograr lo que le hubiera dado a Río Cuarto tal vez una fisonomía, yo me atrevo a decir hoy, totalmente diferente a la que tienen. Y quizás con un tráfico mucho más fluido. fluido. Sí. Pero acaba este bulevar allí donde precisamente no avanzaron más por este problema que indicas, en donde estuvo la ferretería Balseche. Claro. Originariamente la Casa Pagano, uno de los edificios comerciales más bonitos
Sí, sí. Y- Además y hacían con- unos escaparates, unas vidrieras realmente Sí, sí, espectaculares sí. con ollas, con platos. Sobre Claro, todo porque tenían una de claro, cuchillos era dedicados a ferretería, era sí, ferretería, bazar y menaje, claro. como se le decía. Y aquellas vidrieras, aquellos escaparates, sobre todo los que me fascinaban a mí, en donde ponían decenas y decenas de cuchillos de todas las De formas, todos de todos tipos, los sí. tamaños, era realmente fascinante Sí, esa Sí, porque vidrieras. venía mucha gente del campo y bueno, pero era como empresa fue poderosísima hasta hace unos años, donde bueno, por supuesto, por ahí la pérdida de los empresarios originales y las familias numerosas hacen que los capitales por allí se dispersen. Pero el edificio es precioso, es de 2 plantas y es de los pocos que conserva Río Cuarto con cúpula, Ya. lo cual lo hace extraordinariamente sí. atractivo. Sí, sí. Y todavía desde el balcón de la estación ferroviaria, desde el Centro Cultural del Andino, uno, por gracia de que se ha preservado la construcción chata, uno la puede ver, ¿no? Es decir, los árboles por allí cubren, pero se alcanza. Y en ese mismo extremo tenemos además una escultura que es un monumento al bombero. Al ¿no? bombero, sí. Es fea, pero para mí, ¿no? Sí, me gustó. sí, siempre fue cuestionada. Sí, pero yo creo que los bomberos se merecían siempre tenerla. tener- Nunca nos terminaremos de explicar. Si uno va hoy al Museo Otegui, en Pueblo Alberdi, vamos a hablar de él, te voy a invitar. Esta va a ser al revés, una propuesta que te voy a hacer yo. Bueno, como vecino haremos del lugar. esta charla, en lugar de hacerla en la torre, la hacemos en el Museo Otegui. Sí, que este año, dentro de pocos días se apresta a tener su primera exposición. Se guarda allí. Para el perdedor no hay besos dulces ni oídos que lo escuchen, pero todo el mundo tiene que pagar su cuota. Caos. Sixto Rodríguez. 2 weeks before Christmas, and I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors, but it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games
John Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. 'Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? Diálogos en la Torre de la Canción. Friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. Dice el filósofo Emmanuel Levinas que la realidad se encuentra entre la luz y las sombras y que solo los seres dotados de una sensibilidad especial, los artistas genuinos, pueden entreverla y después narrarla, recrearla para que todos los demás tengamos un vago eco de lo que es. Esos seres son capaces de ver desde fuera la interioridad y trazar con distintos materiales los paisajes que traslucen el alma humana. Uno de estos seres especiales ha subido esta noche a la Torre de la Canción. Oh, 100 floors above me. Buenas noches, maestro Miguel Supán. Buenas noches, Antonio. Es un enorme placer que esté aquí conmigo en la torre. Y para mí una satisfacción por el reconocimiento y por el entusiasmo que has manifestado por mi actividad, por mis objetivos. Usted sabe que lo admiro y lo distingo muy especialmente, porque es uno de los grandes maestros de la pintura contemporánea. No voy a decir argentina, porque creo que decir argentina sería limitarle el alcance de su obra. Es una obra que, como ha dicho algún crítico, tiene la contundencia de la materia y la gracia del pensamiento. Bueno, muy agradecido, pero realmente no es una falsa modestia. Lo que yo pienso es que estoy en esto porque una serie de coincidencias me apoyaron y una serie de necesidades me estimularon. Esa es la razón. Ya veo que la necesidad siempre es la madre de los impulsos. Exactamente, y los objetivos inalcanzables. En su larga trayectoria como artista ha trabajado distintos materiales, pero el que lo identifica es la acuarela. La acuarela, el procedimiento que me ha significado un desafío, lo relaciono un poco con la dinámica de la existencia y en la forma en que yo encaro el procedimiento
es la misma reacción que uno puede tener frente a la vida, es decir, uno presenta un plan, pero la cantidad de imponderables y de sorpresas motivan que las reacciones a veces sean totalmente opuestas a lo propuesto, o tener que echar mano a situaciones nuevas, desconocidas o renovables. Eso es un poco la acuarela, eso es un poco la existencia. En cierto modo esto lo vincula con la tradición oriental, sobre todo porque la acuarela le permite un tratamiento más conceptual que figurativo. La acuarela tiene un procedimiento, ofrece, digamos, un aspecto dinámico por la misma situación del pigmento, que tiene la molienda más fina de las que se logra, por el medio que es el agua, por la transparencia y por la luz que ofrece el soporte que es el papel, por el medio ambiente que influye en cuanto a la humedad y por la situación que uno puede manifestar en la sensibilidad en el manejo del pincel, propio de cada estado de ánimo, o propio del tema, o propio a veces del día en que uno está realizando. Es decir, no está dicho la palabra final, a veces la sorpresa es totalmente lo opuesto a lo buscado, y es uno lo que debe permanentemente renovarse, replantearse y aprender lo que este procedimiento le brinda. Sí, esto me hace pensar que en la doble tradición está la oriental y la occidental, que ellos a través de sus idiomas ideográficos trabajan con la acuarela, con los trazos, con los pinceles, y en cada trazo hay todo un concepto muy sustancial, muy sustantivo, que para los escritores, hablando de la escritura, nos lleva mucho trabajo conseguir, sobre todo puliendo la escritura, sacándole todos los excesos, sobre todo en nuestros idiomas que son silábicos. Y en este sentido usted creo que ha seguido un poco la línea conceptual y de precisión o de riqueza íntima, diría, de la pintura, del trazo. Sí, de acuerdo a lo que me dice usted, Antonio, coincide un poco con el rechazo hacia el trazo o la estructura inicial que brinda un dibujo, un lápiz, porque yo hace ya muchos años que me sumerjo directamente en el movimiento del pincel, en la mancha que éste deja o en el trazo, que aquí relaciono el trazo oriental con el trazo que uno puede expresar en ese papel, en esa superficie blanca, tan desafiante, tan misteriosa y a veces tan imponderable. Oye, ahora mismo y hace un momento habló del papel, del desafío de esa blancura, de la luz. Hay un escritor japonés, Junichiro Tanizaki, que ha escrito un libro que se llama El elogio de la sombra, donde pone de relieve la predisposición que tienen los orientales hacia la sombra, y por otro lado la enfrenta a la predisposición que tenemos los occidentales hacia la luz. Es como si se estableciera un diálogo entre las luces y las sombras, ¿no? Y realmente se complementan. Y hablando de sombra y hablando de luces, no olvidemos a veces que lo que supuestamente es un silencio en un trabajo, en la forma no acabada, en la superficie blanca del papel, necesita el apoyo y la sugerencia de esa línea o de esa mancha que hace que tenga un soporte en ese universo de la plástica. Podríamos decir entonces que que es necesaria la sombra tanto como la luz para dar forma a la belleza. Se necesitan mutuamente, y en acuarela a veces exige un respeto hacia una determinada intensidad de sombra, hacia un determinado valor, hacia un determinado tono, para que ese blanco pueda accionar y pueda actuar y no entre en competencia o se aniquilen mutuamente. Es decir, que hay una tensión permanente entre las luces y las sombras. Hay tensión y hay que saber administrar esa tensión para que esas formas
puedan cumplir el objetivo buscado. Uh-huh. El principio de todo esto es la mancha. La mancha, el accidente, y a veces hay un pintor español que dice, siga usted la mancha, porque es la mancha y depende de la posición del tablero, como depende del medio ambiente, de la humedad reinante o de la sequedad que existe, para que esa mancha actúe y accione, y depende de la cantidad de agua. Y eso también, como dice otro pintor español, siga usted la gota es la forma en que se detiene mirando hacia la eternidad. Mancha y gota juegan y se divierten, digamos, en la superficie del papel, provocando reacciones que uno tiene que aprender a dominar, aprender a sujetar para que no sea un accidente o una espontaneidad que no se vuelve a repetir. Que se vuelva contra el pintor. Que se vuelva contra el pintor porque se impone esa frescura o esa espontaneidad, pero no hay la intencionalidad del sujeto que quiere expresar algo. Diríamos que la mancha puede representar un mundo neutro que contiene todas las posibilidades expresivas. La mancha de por sí cumple una función dentro del complejo sensoperceptivo, y mancha y fondo, por ejemplo, o mancha y papel blanco de fondo, depende inclusive del contorno que esa mancha tenga, de la intensidad y de los pasajes y pantallas que ella provoque en las terminaciones, en los bordes. Se produce una dinámica muy importante y es muy sugerente en cuanto a una expresión. Hemos dicho que la mancha fluye, que hay que seguir ese fluir de la mancha, pero ¿cómo se domina esto? Porque es importante que el pintor, el artista lo domine, pero ¿cómo consigue ese dominio sobre la mancha sin contradecir ese fluir? Respetando el fluir hasta cierto punto y luego haciéndole participar al pincel con un pigmento de menor cantidad de agua que pueda frenar y provocar un cierto obstáculo a esa mancha que se desparrama en forma libre y totalmente airosa. Uh-huh. Hablamos a veces de naturaleza muerta, pero sabemos que la pintura nacida desde la verdad del artista es una imagen viva. Entonces, ¿por qué hablamos de naturaleza muerta para referirnos a un bodegón cuando esa naturaleza en realidad está viva? Claro, es una forma de tradición denominar una naturaleza muerta, pero no tiene nada de muerta porque la recreación tanto del que la ejecuta, del que tiene ese objetivo o esa idea inicial, a aquel que también inicia un diálogo visual una vez que la obra está completada y expuesta, toma una dinámica y una vida que se recrea en forma permanente de acuerdo a la cantidad de gente que la mire, es decir, no está dicha la última palabra, ni en la realización final del pintor, ni en la última mirada del espectador. Bien. En el arte, como en la vida, tenemos derecho a construir puentes que luego quemaremos. No one ever gave us the right. Marble Song.
Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pues un pequeño imponderable nos cambió el orden de las canciones y hemos escuchado a Jean Tiersen y Claire Pichet en Red des Cascades. Así son las cosas, amigo Zupán. Y se cumple maestro. Lo que acabo de decir yo con respecto a la acuarela, que hay que reaccionar de acuerdo a dónde va la mancha. Nos hemos dejado ir con el fluir de las canciones, ¿no? Exactamente. Con la alteración. Entonces podemos continuar con esto de la imagen que hablábamos, de la imagen de verdad, ¿no? La que crea el artista genuino, no estas imágenes prefabricadas que ya tienen un objetivo, sino de esas imágenes vivas que nacen del interior del alma del creador. Esta imagen viva, ¿es también musical? Vamos a aprovechar toda esta situación que nos han planteado. Pienso que todo se unifica y sinceramente cuando yo trabajo más de una vez prefiero que me acompañe la música y el paso del pincel, el ritmo de la línea, de la mancha, el contraste del tono o del valor, de la línea quebrada, de la línea continuada y de los espacios o de los vacíos dentro de la composición están generando una musicalidad también, un movimiento. El ojo hace un recorrido visual, es decir, se identifica un poco con el espacio, con la figura, con la forma. Uh-huh. Es decir, que hay un determinado ritmo, un determinado tono en esa mancha, ¿no? En esa imagen. Perfectamente identificado y a veces, bueno, ¿por qué nos provoca a nosotros un tema, llámese figurativo o abstracto, puede provocarnos gracia, alegría o pesadumbre? Y con la música sucede lo mismo como con la literatura, es decir, las vivencias se transmiten y esas vivencias al ser transmitidas se identifican con el estado de ánimo y en el estado de ánimo no hace necesidad cuál de los órganos ha influido para llegar a esto o para formarlo. Simplemente es permitir el canal que ingrese en aquellos hechos que provocan desde fuera la emoción que nos despierta o nos provoca la alegría o la tristeza. Así como Jackson Pollock, por ejemplo, necesitaba la música también para pintar, para hacer esos cuadros que son de alguna manera emblemáticos dentro de la abstracción norteamericana. Yo me pregunto ahora mismo, que hemos nombrado el silencio, ¿qué escucharía dentro de sí Goya para pintar sobre todo aquellas pinturas negras o para pintar todo lo que hizo ya después en Burdeos, siendo como era sordo? Bueno, pero no olvidemos que tenía un mundo desarrollado y que ese mundo también, aparte de ser formado por la audición, está formado por la imagen, está formado por lo táctil, está formado por el gusto, es decir, un montón de agentes. Los olfatos y todos los sentidos, ¿no? Y los olfatos y todo lo demás. Es decir, que todos esos agentes están generando y apoyando ese mundo interior. ¿Y cómo sabe o cuándo se entera el pintor de que ha encontrado esta imagen? Yo creo que el pintor busca y no termina de conformarse. Posiblemente, a lo mejor en el primer momento puede haber euforia, puede haber un análisis posterior que haga rechazar esa obra. Pero no olvidemos que los objetivos o las inquietudes del pintor superan la concreción, superan la realidad. Y cuando uno enfrenta la realidad con la obra terminada o con el objetivo propuesto, a veces no dicen uno con respecto al otro. Pero generalmente es lo que yo dije anteriormente, la obra se recrea y a veces viene una persona ajena a la obra en sí o a la expresión plástica
que redescubre cosas que le significan al pintor una enseñanza, ratificando o rectificando su postura inicial. Podríamos decir que en la pintura, la plástica en general, bueno, en el arte en general como en la escritura, esta imagen que se ha hallado obliga en cierto modo al artista a tomar un posicionamiento ético en la sociedad. ¿O representa esa imagen en un cuanto posicionamiento? La ética debe jugar perfectamente en todos los actos de los hombres, llámese artista plástico o político o comerciante. Es fundamental pensar y saber que la trascendencia, y con más razón en la parte de plástica, la influencia que puede ejercer es muy grande. Entonces, el pintor debe medir sus consecuencias, debe analizar los objetivos y debe saber también hacia dónde apunta la obra final. Uh-huh. Entonces, hablado de trascendencia, y la primera instancia de esa trascendencia es la vulgaridad. La vulgaridad de la realidad evidente, ¿no es cierto? Hay que ir más allá. Esto representaría un viaje hacia lo desconocido, hacia lo inefable. Entonces, esa obra, independientemente de que sea abstracta o que sea figurativa, podríamos decir que es un eco del misterio, de lo inefable, de aquello que la inteligencia humana no puede alcanzar en su totalidad. Y en buena hora, porque viene a respaldar un poco a la sensibilidad y la emoción. Nos brinda una esperanza en ese aspecto de que no está todo dicho, no está todo terminado. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. Ahora sí, No One Ever Gave Us Right, Marble Sound. Detecting a pattern in all of my manners, I'm acting the part. So put me on hold till my emotions are frozen in time. Neglecting the dangers still leads to frustration. I'm building the bridges they burn. Let's cut all the waste, it's taking up space in no time. Yeah, you're right. No one ever gave me the right. You were right. No one ever gave me the right.
No one ever gave us the rights to wake up and to make up our minds, but they gave us a reason to fight. Locución: Raúl Arán. Grabación: Romina Quaglia. Edición y control: Luis Lazalde. Invitado especial: Omar Izaguirre. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Idea y conducción, Antonio Tello. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me.